David era un excursionista experimentado que amaba la soledad y la tranquilidad de los bosques canadienses. Había recorrido muchos senderos, pero esta vez decidió aventurarse en una parte del bosque poco conocida, donde la naturaleza era salvaje y sin perturbaciones humanas. Era un área de la que había oído hablar en un viejo foro de excursionistas, un lugar lleno de misterio y leyendas. Llegó al bosque en una tarde soleada, montó su tienda de campaña y se preparó para pasar la noche. El susurro de las hojas y el canto de los pájaros eran su compañía mientras encendía una fogata. Todo parecía perfecto. La primera noche transcurrió tranquila, con el cielo despejado permitiéndole admirar las estrellas. La vastedad del universo le hacía sentir pequeño, pero a la vez en paz. A la mañana siguiente, con el aire fresco llenando sus pulmones, David decidió explorar más a fondo. Llevaba su mochila llena de provisiones, su cámara y una brújula. El sol apenas había salido cuando empezó su caminata, siguiendo un antiguo sendero cubierto de maleza que apenas se distinguía entre los árboles. La densa vegetación y la ausencia de señales de otros humanos le hacían sentir como si fuera el primer hombre en pisar ese terreno. Mientras caminaba, un destello metálico llamó su atención a través de los árboles. Curioso, dejó el sendero y se abrió camino a través de la vegetación. Después de unos minutos de lucha con las ramas y los arbustos, se encontró con una escena increíble, una nave espacial estrellada y parcialmente oculta por la vegetación. Era un coloso metálico, con una estructura desconocida y marcas extrañas en su superficie. David sintió un escalofrío al acercarse más, pero su curiosidad superaba cualquier temor. La nave estaba claramente dañada, con partes de su casco destrozadas y escombros esparcidos por el suelo. Había un olor a metal quemado y algo más indefinible, una mezcla que le revolvió el estómago. A medida que se acercaba, notó que una escotilla estaba entreabierta. Tragó saliva y se asomó al interior. Todo estaba oscuro, con luces intermitentes y un zumbido constante que parecía provenir del corazón mismo de la nave. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Ahí, en la sombra de los árboles, una figura emergió. Era una criatura alta y delgada, con piel grisácea y ojos brillantes. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, casi demasiado rápidos para ser captados por sus ojos. La criatura, evidentemente herida pero aún peligrosa, se abalanzó sobre él. David reaccionó por instinto, echando a correr en dirección opuesta. La criatura lo persiguió, emitiendo un chillido agudo que helaba la sangre. Corrió sin mirar atrás, con el corazón desbocado y el sudor corriendo por su frente. Sabía que no podía escapar indefinidamente, así que decidió usar su conocimiento del bosque a su favor. Recordó un acantilado cercano y dirigió sus pasos hacia allí. Mientras corría, recogió ramas y piedras, ideando un plan desesperado. Llegó al acantilado y, con manos temblorosas, preparó una trampa improvisada. Colocó ramas para camuflar un área del borde del precipicio y esperó. La criatura apareció poco después, su respiración pesada y sus ojos brillantes llenos de furia. David la provocó, arrojándole una piedra. La criatura rugió y se lanzó hacia él. En el último segundo, David se apartó y la criatura cayó en la trampa, desplomándose por el precipicio con un grito espeluznante. David se asomó con cautela, viendo cómo la figura desaparecía en la oscuridad del abismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Exhausto y tembloroso, regresó a su campamento. No pudo dormir esa noche, sus pensamientos llenos de lo que había visto y enfrentado. El amanecer llegó lentamente, bañando el bosque en una luz dorada. David, sin haber dormido, se sentía aturdido y confundido. Sabía que debía regresar a la civilización y contar su historia, pero algo lo detuvo. ¿Qué era esa nave? ¿Qué era esa criatura? Su mente no dejaba de girar en torno a esas preguntas. Decidió que no podía irse sin obtener más respuestas. Después de empacar su campamento, volvió a la nave estrellada. Esta vez, más preparado, llevó consigo una linterna potente, una cuerda y su cuchillo de supervivencia. La escotilla seguía abierta y, con un nudo en el estómago, se adentró en la oscuridad. El interior de la nave era un laberinto de pasillos angostos y cámaras extrañas.
Las luces intermitentes y el zumbido constante le daban un aire de pesadilla. David avanzó con cautela, inspeccionando cada rincón. Encontró habitaciones llenas de equipos desconocidos, paneles de control con símbolos incomprensibles y restos de lo que parecían ser otros tripulantes, ahora reducidos a esqueletos. En una de las cámaras más grandes, descubrió lo que parecía ser el centro de mando. Había una consola principal, todavía operativa, con pantallas mostrando datos que no podía entender. Al acercarse, una imagen en una de las pantallas llamó su atención. Era un mapa estelar, pero uno que no reconocía. La nave no era de la Tierra, eso estaba claro. Mientras examinaba la consola, un sonido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Otra criatura, más pequeña pero igualmente aterradora, se movía en la penumbra. David retrocedió lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. La criatura parecía menos agresiva, más curiosa. Se mantuvo a una distancia prudente, observándolo con ojos brillantes. David decidió que era hora de irse. Lentamente, se dirigió hacia la salida, manteniendo un ojo en la criatura. Para su sorpresa, no lo siguió. Al salir de la nave, sintió una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que había mucho más en ese lugar de lo que podía comprender. De regreso en su campamento, David comenzó a sentir los efectos de la adrenalina desapareciendo. Estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Sabía que necesitaba descansar, pero también que debía salir del bosque antes de que oscureciera. Empacó sus cosas apresuradamente y comenzó a caminar de vuelta hacia su coche, siguiendo el camino que había marcado en su GPS. El bosque, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía hostil. Cada sonido, cada sombra, le ponían los nervios de punta. Caminaba rápidamente, con la sensación constante de ser observado. El día avanzaba y la luz del sol empezaba a desvanecerse. Debía darse prisa. De repente, un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Continuó caminando, pero el ruido volvió, más fuerte. Ahora podía ver una figura moviéndose entre los árboles. No era la criatura de la nave, pero algo o alguien lo estaba siguiendo. Aceleró el paso, el miedo creciendo en su interior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a su coche. Se subió rápidamente y arrancó el motor. Con las manos temblorosas, condujo lo más rápido que pudo por el camino de tierra, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a la carretera principal, sintió una oleada de alivio. Estaba a salvo, al menos por ahora. Condujo hasta el pueblo más cercano y se registró en un pequeño motel. Ahí, en la seguridad de su habitación, intentó procesar todo lo que había sucedido. Esa noche, David no pudo dormir. Las imágenes de la nave, la criatura y el bosque lo perseguían. Sabía que debía contar su historia, pero también sabía que sonaría increíble. Decidió escribirlo todo en su diario, cada detalle, cada sensación. Pasaron los días y David comenzó a investigar más sobre el área donde había encontrado la nave. Descubrió que había historias y leyendas locales sobre luces extrañas en el cielo y desapariciones misteriosas. Se contactó con un ufólogo local, el Dr. Howard, quien mostró un gran interés en su historia. El Dr. Howard lo invitó a su oficina para discutir lo que había visto. David le mostró su diario y las fotos que había tomado de la nave. El Dr. Howard, un hombre mayor con una pasión por lo inexplicable, lo escuchó atentamente. Lo que has encontrado es extraordinario, dijo el Dr. Howard. Debemos regresar allí y documentar todo. Esto podría cambiar nuestra comprensión del universo. David dudó. La idea de regresar al bosque le aterraba, pero sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Finalmente, accedió a acompañar al Dr. Howard y a su equipo de investigadores. Unos días después, David, el Dr. Howard y su equipo llegaron al borde del bosque. Equipados con cámaras, equipos de análisis y provisiones, se adentraron en la espesura. David lideraba el grupo, guiándolos hacia la nave estrellada. Cuando llegaron, la nave seguía allí, imponente y misteriosa. El equipo del Dr. Howard comenzó a trabajar de inmediato, tomando muestras y documentando todo.
David se mantenía alerta, recordando su encuentro con la criatura. Mientras exploraban, encontraron más evidencia de vida extraterrestre, dispositivos desconocidos, materiales extraños y signos de tecnología avanzada. El Dr. Howard estaba extasiado, sus ojos brillando con emoción. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo saliera mal. Una de las investigadoras, Laura, gritó al encontrar una criatura similar a la que David había visto. Esta era más grande y parecía más agresiva. El equipo entró en pánico, tratando de retroceder. David, recordando su experiencia anterior, gritó instrucciones. Al acantilado. Seguime. El equipo lo siguió, corriendo por sus vidas. La criatura los persiguió, sus chillidos resonando en el bosque. Llegaron al acantilado y, usando la misma táctica que antes, David preparó una trampa. Esta vez, con la ayuda del equipo, reforzaron la trampa con más ramas y piedras. La criatura se acercaba rápidamente. En el último momento, David provocó a la criatura, haciéndola caer en la trampa. La criatura resbaló y cayó por el precipicio, desapareciendo en la oscuridad. El equipo, aunque tembloroso y asustado, estaba a salvo. Después del enfrentamiento, el equipo decidió que era demasiado peligroso continuar la exploración sin más preparación. Recogieron sus muestras y regresaron al pueblo. El Dr. Howard estaba más decidido que nunca a seguir investigando, pero sabía que necesitarían más recursos y apoyo. David, por su parte, sentía una mezcla de alivio y determinación. Había enfrentado algo increíblemente peligroso y había sobrevivido. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también sabía que había hecho un descubrimiento que podría cambiar el mundo. De regreso en su hogar, escribió un libro detallando su experiencia, con la esperanza de que otros entendieran la magnitud de lo que había encontrado. El libro se convirtió en un éxito, atrayendo la atención de científicos, investigadores y curiosos de todo el mundo. Pero David nunca olvidó la sensación de ser observado en el bosque, la adrenalina corriendo por sus venas y el chillido de la criatura. Sabía que había más ahí afuera, esperando ser descubierto, y aunque el miedo siempre estaría presente, también lo estaría su deseo de entender lo desconocido. ¿Te apasionan las historias de terror que te mantienen despierto por la noche? ¿O prefieres los relatos intrigantes de misterio y supervivencia? Entonces nuestro canal de YouTube es perfecto para ti. Únete a nuestra comunidad de amantes del misterio y la adrenalina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube hoy mismo y sé parte de una experiencia única. No te arrepentirás.